Bien, en esta segunda parte estaremos trabajando con lo que son bases de datos en Android. Recordando que cuando vimos la parte de la arquitectura en Android, una de las librerías o uno de los elementos que contábamos en una de las capas de la arquitectura de Android era con el soporte de SQLite. SQLite es una base de datos bastante pequeña, reducida, carece de un motor potente como lo pueden ser otros manejadores de base de datos como MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre, entre otros. Y más bien nuestra base de datos va a quedar definida en un fichero, en un archivo binario. Un archivo que inclusive nosotros vamos a poder manipular y descargar desde nuestro dispositivo o desde nuestro emulador a través de una ruta en particular. Por lo mismo que se trata de una base de datos limitada a un fichero, vamos a tener también tipos de datos limitados. Hay ciertos tipos de datos que nos vamos a tener los más comunes, pero por ejemplo hay otros que simplemente no lo vamos a tener. También, por ejemplo, para hacer consultas anidadas o consultas muy complejas, como por ejemplo las que utilicen los join, tampoco va a poder ser posible a través de este tipo de base de datos con SQLite. Recuerden también que la base de datos SQLite, la que manejamos o la que vamos a estar manejando en Android, es una base de datos interna, es decir, por teléfono. Si ustedes desean tener una base de datos, por ejemplo, de registros de usuarios, tendrían que usar una base de datos externa, bien sea porque le pasen esos datos directamente desde su aplicación Android a un servidor o a un servicio web que se encargue de hacer la respectiva inserción o consulta en esa base de datos, o cualquier otro método. En el caso de las bases de datos internas, de las bases de datos que estamos usando con SQLite, son bases de datos internas. Si ustedes quisieran compartir información genérica, por ejemplo, un registro de usuarios, tendrían que entonces tener esa misma base de datos en absolutamente todos y cada uno de los dispositivos donde se vaya a instalar su aplicación. Por lo cual no es algo muy viable, pero es de bastante utilidad en muchos aspectos. De todas maneras, es bastante sencillo trabajar con la parte de base de datos, y en esta segunda parte vamos a ver cómo podemos entonces crear esa base de datos y cómo nos podemos conectar a esa base de datos. Posteriormente estaremos viendo entonces las consultas o las sentencias SQL básicas en toda aplicación que maneje base de datos, como son la inserción, eliminación, consulta y actualización. Entonces, para esta parte de base de datos en Android, yo he creado otro proyecto. En este caso lo llamé BD Android. Y para el caso de las bases de datos, vamos a estar utilizando una clase en particular que hereda de una clase que se llama SQLite OpenHelper. En este caso, esta no es una actividad, va a ser una clase aparte, una clase Java, y entonces para eso yo voy a crear un paquete nuevo donde voy a colocar esa clase. Entonces sobre CRC me voy a ir a nuevo paquete, y ese paquete lo voy a llamar BD, de base de datos. Sobre ese paquete de BD voy a crear una nueva clase, lo voy a llamar conexión BD, y esta clase va a heredar o va a extender de la clase SQLite OpenHelper. Esta que está acá, SQLite OpenHelper. La selecciono, le doy a Finish. Aquí, bueno, me indica un error, me dice que le agregue un constructor.
Vamos a agregar el primer constructor. A ver. Okay. Entonces este constructor va a recibir lo que viene siendo el contexto de la aplicación, el nombre en este caso de la base de datos, un objeto de la clase CursorFactory, que generalmente en este caso no lo vamos a usar, que es para hacer consultas, y la versión de la base de datos. Ustedes pueden manejar distintas versiones, versión 1, versión 2, versión 3, que por ejemplo varíen en, por ejemplo, números de tablas o tipos de datos de esas tablas o números de columnas. Entonces, sobre esta clase SQLite OpenHelper, ustedes pueden ver entonces que tenemos nuestro método constructor, nuestro método onCreate y un método onUpgrade. Aquí en el método onCreate nosotros vamos a hacer básicamente la ejecución de sentencias SQL, en este caso para la creación de las tablas de esta base de datos que le estamos pasando por parámetros. En el caso del método onUpgrade, son por ejemplo para actualizaciones o modificaciones de esa base de datos. Y entonces ahí estaríamos manejando una o más versiones. En nuestro caso el método onUpgrade simplemente lo vamos a dejar como está, declarado pero sin cuerpo, ya que es necesario definirlo porque estamos heredando o extendiendo esta clase SQLite OpenHelper. Entonces voy a definir una variable string que la voy a llamar SQL, y en este caso voy a tener aquí mi consulta SQL. Aquí para esta parte sí es indispensable que ustedes tengan por lo menos un conocimiento básico de lo que es el lenguaje SQL, independientemente del manejador que usen, si utilizan alguno, MySQL, Postgres, cualquiera de esos, no importa. Lo que tienen que estar claros es en la sentencia SQL, que es la misma prácticamente para todas, es el mismo lenguaje. Las tablas se crean de la misma manera en las que se crean en MySQL o en Oracle o en SQL Server, eso no importa, es la misma sentencia. Si tienen dudas al respecto de SQL, yo les recomiendo que se lean algún tutorial con estas operaciones básicas, por decirlo así. Entonces vamos a crear una tabla, en este caso yo la voy a llamar usuario, y voy a tener dos tipos, bueno, tres campos. Uno va a ser cédula, que va a ser tipo de dato entero o integer, el cual va a ser la clave primaria. Adicional a eso vamos a tener entonces el nombre del usuario, que para hacer string vendría siendo un tipo text en SQLite, y un tipo de dato clave, también tipo text. Y aquí en el método onCreate yo lo único que tengo que hacer es ejecutar ese string. Y para eso voy a utilizar este objeto SQLite Database y hago SQL y le paso mi string. En este caso el método onCreate verifica si ya la tabla existe, simplemente no la va a crear nuevamente, ¿no? Simplemente va a establecer la conexión. Entonces vamos a guardar, y este vendría siendo nuestro esqueleto de nuestro archivo de conexión a la base de datos. Bastante sencillo. Ustedes aquí, claro, también pueden definir otras tablas que deseen crear, definen otras variables string y definen tantos SQL como así lo necesiten. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente nos estamos conectando a esa base de datos? Entonces, voy a ir a mi método onCreate,
a mi punto Java. Y en el punto Java yo voy a crear un método después del setContentView, por ejemplo, que se llame verificar conexión. Creamos el método verificar conexión. Y en este método verificar conexión vamos a crear un objeto de la clase conexión.bd. Y le pasamos los parámetros, en este caso el contexto de la aplicación, el nombre de nuestra base de datos, vamos a llamarla Android 1, Cursor Factory no vamos a utilizarlo, vamos a pasarle null, y el número de la versión, en este caso 1. Una vez creado el objeto, vamos a definir un objeto SQLite database. Vamos aquí mejor a cambiarle el nombre. Este va a ser conexión, este va a ser BD. Definimos que vamos a escribir sobre esa base de datos, en nuestro caso. Y aquí lo que nos queda entonces es preguntar si tenemos abierta entonces nuestra conexión a esa base de datos. Para eso vamos a preguntar simplemente si base de datos es distinto de null. Si es distinto de null quiere decir que tiene algún valor y ese valor va a ser el valor de nuestra conexión. Entonces para eso yo le voy a mandar al usuario un mensaje indicándole que nos conectamos. Nos conectamos a la BD. Y en caso contrario, entonces vamos a mandarle al usuario un todas diciéndole no nos pudimos conectar o conexión no realizada. Y bueno, aquí viene importante, ¿no? En el mismo caso de los ficheros necesitamos cerrar la conexión. Si la abrimos y nos aparece el mensaje y nos conectamos a la BD, entonces nosotros debemos llamar al método close que pertenece al objeto connect, ¿sí? Cerramos la conexión. ¿Cómo pueden verificar ustedes si realmente están creando la base de datos? Bueno, como les dije al principio, la base de datos se crea en un archivo binario. Ese archivo binario ustedes lo pueden encontrar en el dispositivo a través de la carpeta data. Bueno, data, el nombre de su paquete, que en mi caso ya sabemos que es entonces con Diana.bdandroid.
slash database, y allí van a encontrar entonces tantas bases de datos como ustedes tengan. En este caso tendrían que tener un archivo con este nombre, con el nombre Android 1. Lo pueden visualizar, bueno, en este caso que lo visualicen desde el DMS, lo pueden descargar y visualizarlo con algún administrador SQLite. Yo les recomiendo SQLite Data Browse Database. De todas maneras, yo les voy a colocar el link para que ustedes se lo puedan descargar. No pesa mucho. Igual si conocen de algún otro que les permita abrir archivos SQLite, lo pueden utilizar. Porque al ser archivos binarios, pues no van a poder observar el contenido por un Notepad o un bloc de notas. Entonces, guardando los cambios y verificando que no tengamos ningún error en nuestro proyecto ni en nuestros códigos, podemos proceder a correr la aplicación. Cuando la corran, deberían aparecerle el mensaje de TOAS que dice: nos conectamos a la ABD. En caso contrario, revisen el log a ver qué fue lo que ocurrió, si les dio algún error en particular. En caso de que se hayan conectado, recuerden visualizar esta ruta en el File Explorer del dispositivo, por supuesto con el nombre de paquete que ustedes le hayan colocado, y ahí deberían encontrar entonces un archivo con este nombre, Android 1 en este caso.